A ver, delegada, me dice si se puede observar. O- Ya, muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase de hoy, que corresponde al capítulo de Fisiología de la Sangre, y vamos a revisar básicamente lo que corresponde a inmunología, ¿no? La inmunología es la parte de la ciencia médica que estudia el comportamiento del sistema inmunológico, sus componentes, sus mecanismos de acción. ¿Ya? El sistema inmune es un conjunto de órganos, tejidos y células, también moléculas, que van a tener como función, ¿no? El defendernos, ¿no? Defendernos, básicamente la función de defensa de nuestro organismo, ¿no? ¿Y contra qué o contra quién nos defiende el sistema inmunológico? Contra agentes extraños, ¿no? Agentes extraños que nos pueden ocasionar un potencial daño, ¿no? Agentes extraños como proteínas, como bacterias, como virus, hongos, parásitos, etcétera, ¿no? También nos defiende contra agentes internos, ¿no? Internamente también se pueden generar algunos elementos que pueden causarnos un potencial daño, como células cancerígenas, por ejemplo, ¿no? También hay una parte del sistema inmune que se encarga de destruir permanentemente, ¿no? ¿Ok? El sistema inmunológico entonces es un sistema que nos permite vivir siempre protegidos, ¿no? Protegidos porque son como nuestros policías, nuestros serenazgos, ¿no? Que están ahí permanentemente vigilantes, ¿no? Porque está distribuido por todo el organismo, el sistema inmunológico, y están vigilantes de que no entre ningún patógeno, ¿no? Inmediatamente que entra algún patógeno, se desencadenan una serie de mecanismos que ya vamos a estudiar en la clase de hoy, y el objetivo final va a ser destruirlos, ¿no? Destruirlos, para evitar que nos provoquen algún daño, ¿ya? Algún daño. Muy bien. Este, ¿Cómo hacen las células del sistema inmune, ¿no? ¿Cómo hacen las células del sistema inmune para poder defendernos? O sea, lo primerito que tienen que hacer las células es distinguir lo propio de lo extraño. O sea, nuestro sistema inmune tiene la capacidad de distinguir si una célula es propia o es una célula extraña, ¿no? Obviamente, si es una célula propia del cuerpo, no la vamos a atacar, pero si descubre que hay una célula extraña, no propia del cuerpo, entonces la ataca, ¿no? Entonces, la base del sistema inmune, de la inmunidad, está en la capacidad que tienen nuestros elementos de este sistema de reconocer, poder distinguir lo propio de lo no propio, de lo extraño, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se logra esto? ¿No? Se logra gracias a que nuestras células, todas las células de nuestro cuerpo, tienen en su membrana unas proteínas especiales, son glucoproteínas, ¿no? Glucoproteínas, todas nuestras células lo tienen. Entonces, de esa manera, todas, el sistema inmune puede distinguir estas glucoproteínas en la membrana de nuestras células y dice, ah, no, esta célula es de acá, es de la casa, por decir, ¿no? Es propia de este cuerpo, entonces no lo voy a tocar, ¿no? No la voy a tocar. Son receptores. Estas glucoproteínas en realidad son receptores que están en la membrana, ¿no? ¿Ok? Y normalmente, pues, las células inmunes no atacan a nuestros propios tejidos, ¿no? Salvo que exista alguna enfermedad. También, jóvenes, hay enfermedades que se llaman autoinmunes. De repente usted escuchaba hablar, ¿no? Las enfermedades autoinmunes, donde el sistema inmunológico se altera, ¿no? Se altera y las células inmunológicas también comienzan a destruir nuestras propias células,
¿no? Nuestras propias células se alteran, eh, se altera el sistema inmune. Pero esas, como le digo, son ya patologías, no son enfermedades donde hay una falla, ¿no? Hay una falla del sistema inmune, ¿no? Hay muchas enfermedades autoinmunes, ¿no? Eh, por ejemplo, el lupus eritematoso, la artritis reumatoidea, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, todas nuestras células tienen este patrón de marcadores, ¿no? En la membrana. ¿Y cómo se llaman? Estos marcadores de membrana se llama el complejo mayor de histocompatibilidad. Complejo mayor de histocompatibilidad, o sea, el CHM, CHM, ¿no? Y las células de nuestro cuerpo necesariamente van a tener siempre este complejo mayor, sobre todo el tipo 1. Hay de dos tipos, ¿no? El tipo 1 y el tipo 2. Las del tipo 1 están ubicadas en todas las células del cuerpo que tengan núcleo, ¿no? En todas las células del cuerpo que tengan núcleo. Todititas, sin excepción, ¿no? Entonces, por ejemplo, una pregunta del examen, ¿no? Delegada, una pregunta para el examen, puede ser, el complejo mayor de isocompatibilidad de tipo 1 se encuentra en los glóbulos rojos, por ejemplo. ¿Qué dice? A ver, la delegada. Claro, ya ves, fácil, ¿no? Fácil. O sea, los glóbulos rojos no van a poseer en su membrana moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ya? Porque este complejo solamente se encuentra en células nucleadas. ¿Ya? Entonces ya tenemos delegada una fija para el examen. ¿Qué te parece? ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, toma nota. Ok. Y las de tipo 2, las de tipo 2 sí se ubican solamente en algunas células, solamente en algunas células, que son las células presentadoras de antígeno, ¿no? Este, las células presentadoras de antígeno son los macrófagos, las células dendríticas, también se encuentra en los linfocitos B y en los linfocitos T, pero en los linfocitos T activados, solamente cuando están activados. ¿Ya? Entonces, repito, ¿entendieron esta parte, jóvenes? Repito, el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 está en todas las células del cuerpo, todas las células que tengan núcleo, en todititas, ¿ya? Y la del tipo 2 se encuentra así solamente en algunas células. ¿En cuáles? En las células presentadoras, en las células presentadoras de antígenos. Por ejemplo, macrófagos, células dendríticas, dijimos, también en los linfocitos B y en los linfocitos T, pero linfocitos T activados, solamente linfocitos T que hayan sido activados por la presencia del antígeno. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, entonces, a ver, delegada, el linfocito B también puede ser pregunta de examen, delegada. Ya, tú vas a tomar nota de las preguntas que van a venir el día jueves. Me dices que es el examen, ¿no? El jueves 8, ¿no? Ya, entonces vas a tomar nota. Otra fija es, mira, va a venir en el examen, el linfocito B. El linfocito B, ¿cuántos tipos qué tipo de complejo mayor de histocompatibilidad presenta? Tipo 2, ¿no? Ya, ya. Pero la respuesta sería ambos, el uno y el 2, porque el linfocito B también tiene núcleo. Entonces, como tiene núcleo, también tiene el uno. ¿Ves? Tiene ambos, ¿no? Tiene ambos, el uno y el 2. Entonces, sí, el examen puede venir. El linfocito B, ¿qué tipo de complejo mayor tiene? ¿El uno, el 2 o ambos? Entonces, la respuesta es ambos. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
Ya, perfecto. Entonces, en resumen, ya tenemos dos preguntas del examen del jueves, ¿ves, delegada? Ya van dos preguntas, ¿no? ¿Ok? ¿Ah? No me cree la delegada. Van a venir, ¿ah? Van a venir. Ya, ya. Ahí está, ¿ves? Las fijas, esas son las fijas. Muy bien. Entonces, hemos quedado en que la inmunidad es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo que está dirigido contra sustancias que sean extrañas, ¿no? Contra agentes extraños, no propios. Claro, o sea, normalmente el sistema inmune no va a atacar por lo propio, ¿no? Normalmente estamos hablando, ¿no? Porque hay enfermedades en que sí ataca, pero normalmente no. Normalmente, normalmente, normalmente solamente ataca lo extraño, no lo propio, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a preguntarle, para no estar preguntando solo a la delegada, ¿no? A ver, Hugo Domínguez. Sí, profesor. Hola, hola Hugo, ¿qué tal? Entonces, ¿cómo hace el sistema inmune para reconocer que una célula es propia o que es extraña? ¿Cómo lo distingue? Pucha, Hugo creo que todavía está durmiendo. No, no, profesor, es que estoy ahorita estoy en danza, profesor, es que no estoy tanto Estás en concentrado en la... danza, wow. Oye, delegada, mira, eso sí está curioso, ¿no? Se está danzando y está escuchando la clase. ¿Cómo es eso? Está bueno. Estoy en las Ah, facultades para el día fue, Hugo, profesor, disculpe. ¿qué danza estás practicando? A ver, No puedo decirlo danza por de tijeras, danza de tijeras, ahí va su madre. no, solo puedo decir que es danza de Junín, pero es que estoy en el Danza de Junín, en el claro. No estoy lejos, ¿no? Puede ser danza de tijeras, ¿no? No es, ¿no? No, no es danza de Junín y estoy ahorita en Ciudad Universitaria, en Pedro Sule. Y acá hay varios, también hay varios personas que están danzando para también de otras facultades para el día jueves. El día jueves para el examen de fisiología. Sí. Joder, ya, ok, está danzando y está escuchando la clase. Acá todos los de disculpe, todos los de danza que son los de la Facultad de Medicina, vamos a dar todo para llevar el primer puesto el día jueves, para Ah, llegar a ese primer hay una puesto. competencia el jueves, entonces, ¿no? Sí, sí, profesor. Y Hugo, ¿cómo vas a hacer entonces el jueves que tienes examen de fisiología? ¿No vas a poder ir al examen? Ya concordé con el coordinador Carrión, y estoy a la espera que me manden el CRCU para que pueda faltar ese día. Ah, vas a Y concordar también con el profesor, y también hay un compañero que está acá conmigo, que vamos a concordar un día donde podamos hacer también el examen, que sea un día diferente al día jueves. les van a tomar una especie de examen de rezagados. Sí, algo así. ¿Sabías eso, delegada? Mira, qué curioso, ¿no? Bueno, fuerte entonces con tu danza. Muy- Ya, gracias, profesor. Creo que es danza de tijeras, ¿no? Muy bien. Bueno, a ver, vamos a preguntarle a otro alumno, Aníbal Soto de la Cruz. Sí, profesor, estoy acá. Ya, espero que tú también no estés en danza ahí con Hugo, ¿no? ¿O sí? No, no estoy en mi casa. Ay, ay, ay. Bueno, muy bailarines han salido ustedes, ¿ah? Muy bien. A ver, Aníbal, ¿cómo hace el sistema inmune para distinguir lo propio de lo extraño?
una célula propia de una célula extraña. A través del complejo mayor de histocompatibilidad. Ya, a ver, ¿cómo es eso? Explica. ¿Cómo funciona el complejo mayor? Claro, o sea, ¿cómo hace para distinguir con el complejo? O sea, ¿cómo digo, esta célula es propia, esta célula es extraña? Normalmente porque las células tienen como patrones de marcadores que ayudan a distinguir lo que son, o sea, lo que es propio de ella de los cuerpos extraños, ¿no? Claro. O sea, en las células propias tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad. Ajá. Eso no lo tienen las células extrañas, ¿no es cierto? No lo tienen las células extrañas. Y es así como lo distinguen, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Continuamos, continuamos. Entonces, mira, se ve la diapositiva, ¿no? No se perdió eso. Entonces, todos los agentes extraños, o bacterias, parásitos, hongos y virus, por ejemplo, no tienen esos complejos de histocompatibilidad, entonces son reconocidos como extraños, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestras células hay marcadores, ¿ves? Hay marcadores. Por ejemplo, una célula epitelial tiene marcadores, una célula muscular tiene marcadores, un leucocito tiene marcadores, una neurona tiene marcadores, y esos marcadores son del complejo mayor de histocompatibilidad. Generalmente de clase uno. Todas las células que tienen núcleo poseen el de clase uno. ¿De acuerdo? Ok. Luego tenemos otro concepto. ¿Qué cosa es un antígeno? ¿No? ¿Qué cosa es un antígeno? Un antígeno se le denomina a cualquier sustancia que no sea propia del organismo, ¿no? Capaz de iniciar o desencadenar una respuesta inmunológica. Eso se llama antígeno, ¿ya? Entonces, una sustancia extraña entra a nuestro cuerpo y desencadena una reacción inmune, es un antígeno, ¿no? Porque no todas las sustancias extrañas que entran al cuerpo tienen esa capacidad, no todas. Hay sustancias que entran, pero que no, son inocuas, ¿no? Son inocuas para el organismo, entonces no son antígenos. ¿Ya? Ok, entonces un antígeno, ¿qué cosa puede ser? Un antígeno puede ser una célula completa que sea extraña, puede ser una bacteria o porciones de proteínas de estas bacterias, ¿no? O células de otra persona. Por ejemplo, cuando te hacen un trasplante. Cuando te hacen un trasplante, te están poniendo células, las mismas células, pero son de otra persona. Entonces usted dirá, pero si yo te pongo célula de otra persona, estas células, como son humanas, tienen también complejo mayor de histocompatibilidad. Lo que pasa es que nuestro complejo mayor de histocompatibilidad de cada persona es distinto. Es distinto. Es como una huella digital. Es como una huella. Todas las personas tenemos huella digital, ¿no es cierto? Es como decir, todas las personas tenemos complejo mayor de histocompatibilidad. Pero las huellas digitales no son iguales en todas las personas, son diferentes, ¿sí o no? Es igual. En nuestro complejo mayor de histocompatibilidad también es diferente en cada persona. En cada persona es diferente. Y las células de mi cuerpo solamente reconocen a mis complejos de histocompatibilidad de mi cuerpo. Si me ponen células de otra persona, si me ponen células de otra persona en un trasplante, entonces usted dirá, pues estas células también tienen complejo mayor de histocompatibilidad. Sí, pero son distintos, son distintos. Entonces mis células inmunes lo van a reconocer como extraño. ¿Qué te parece? Lo reconoce como extraño. ¿Ya? Y otro detalle es que de todo el antígeno, las células inmunes solamente reconocen una parte. No reconocen a todo el antígeno. Solamente el que despierta en la respuesta inmunológica es una parte del antígeno. Esa parte del antígeno que desencadena la respuesta inmune se llama epítope. Epítope, ¿no? ¿Ya? Entonces, en resumen, la respuesta inmunitaria nos defiende, ¿no? Nos defiende contra la invasión de microorganismos y también células internamente contra la proliferación de células cancerosas, ¿no? Que entonces acá tenemos antígenos no propios, puede haber en una bacteria, en un virus, o puede ser o antígenos propios, ¿no? De una neurona, de un leucocito, ¿ya? ¿Ok?
En el caso de los microorganismos, los antígenos, el antígeno sería, por ejemplo, en el caso del virus, toda la cubierta externa del virus, ¿no? Pero el anticuerpo que nosotros vamos a producir contra ese antígeno solamente está dirigido, no contra todo el antígeno, sino solamente contra una parte de ese antígeno. Esa parte contra la cual está dirigida la producción de anticuerpos se llama epítope. Epítope. ¿Ya? Es la parte específica. ¿Ah? ¿Ok? Muy bien. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad se genera por genes, se sintetiza estas proteínas por genes codificados en el cromosoma 6. En el cromosoma 6. Son receptores de membrana, o sea, están sobre la membrana de las células, ¿no? En realidad son péptidos, ¿no? Y y son presentados, ¿no? Son presentados a ciertas células del sistema inmune, ¿no? Pueden contener entonces estos antígenos, ¿no? La función del complejo mayor de histocompatibilidad es unirse a péptidos antigénicos y luego esta célula lo presenta a su vez a la célula del sistema inmune que corresponde. Puede ser al linfocito T, al linfocito B, a las células natural killer, etcétera, ¿no? Además, hay otras sustancias que producen las células inmunes que son las citoquinas. Citoquinas que se van a elaborar tanto como parte de la inmunidad innata, que ya vamos a hablar, como parte de la inmunidad adquirida, y estas citoquinas alteran las moléculas del complejo mayor. Las pueden, por ejemplo, estimular o las pueden inhibir, ¿no? Ahí tenemos el caso de los interferones. El interferón alfa, el interferón beta, por ejemplo, son ejemplos de citoquinas. Y estos interferones se segregan, por ejemplo, cuando hay un ingreso de virus a mi cuerpo, ¿no? Ingresan virus a mi cuerpo, inmediatamente nuestros linfocitos, por ejemplo, nuestros leucocitos, nuestros macrófagos, comienzan a producir esos interferones, con la finalidad de potenciar la respuesta inmunológica, hacer que nuestra respuesta sea más intensa, más fuerte, para que podamos destruir de manera más efectiva a estos virus, ¿no? En el caso en caso de virus, básicamente se liberan interferones. En el caso de infecciones bacterianas, se libera, por ejemplo, factor de necrosis tumoral, linfotoxinas, ¿no? Que también son ejemplo de citoquinas, ¿no? Entonces, todas estas citoquinas van a potenciar, sobre todo, la expresión de las moléculas de clase 1, sobre todo las de clase 1, ¿no? Pues es un mecanismo que utiliza la inmunidad innata para potenciar a su vez a la inmunidad adquirida o adaptativa. Entonces luego vamos a ver que hay una relación, hay un sincronismo entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. ¿Ya? ¿De acuerdo? En el caso de las moléculas de clase 2, de las clase 2, esas están reguladas principalmente por otro interferón que es el interferón gamma. El interferón gamma, ¿no? Esta citoquina básicamente sirve para activar macrófagos. Ustedes saben que los macrófagos son las células que tienen mayor poder de fagocitosis, mucho más que los neutrófilos, por ejemplo, ¿no? Representan la segunda línea de defensa y tienen una muy buena capacidad de fagocitosis, ¿no? Y estos macrófagos, este, activados, una vez que se activan los macrófagos para realizar la fagocitosis, aumentan la expresión de estas moléculas del complejo de clase 2, ¿ya? Todo se potencia entonces, todo se potencia frente al ingreso del antígeno, ¿no? Entonces aquí tenemos, mira, la molécula de clase 1, esta es una molécula de clase 1, ya le dije que la molécula de clase 1, ¿dónde está ubicado? A ver, Jimena, Jimena, este, Jimena,
Buenos días, profesor. Hola, Jimena. ¿En dónde se encuentran las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1? En todas las células. En todas las células que tengan núcleo. ¿Ya? Ujú. Que tengan núcleo. Muy bien. En todas las células nucleadas. Ahí está. Entonces, esta es la membrana, fíjate, esta es la membrana de esa célula nucleada y encima de su superficie observamos la presencia de esta molécula, ¿no? Es un tetrámero. Tiene 4 subunidades, ¿ves? Tiene 4 subunidades. Entonces, y acá vamos a ver que hay una hendidura donde se une al péptido antigénico, donde se une al péptido antigénico. Estas moléculas de clase 1 sirven para presentar antígenos, básicamente provenientes del procesamiento de virus y células neoplásicas, ¿no? ¿A quién le presenta? Al linfocito TCD8, al linfocito TCD8, que es el linfocito citotóxico, ¿no? Citotóxico. Entonces, él se lo presenta. Entonces, hace que lo reconozca, porque el linfocito TCD8, por ejemplo, tú le presentas el virus tal cual, o le presentas la célula neoplásica tal cual, no lo reconoce, no lo reconoce. Pero si se lo presenta el complejo mayor de clase 1, ahí sí lo reconoce. Ahí sí lo reconoce. ¿Ya? Entonces, cuando es presentado el antígeno, entonces el linfocito CD8 lo reconoce y se activa. Y se activa el linfocito TCD8 y lo destruye a la célula infectada. Destruye a la célula infectada por el microorganismo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ok. Muy bien. A ver. A ver, ahí estamos. Muy bien. Y este es el de clase 2. Este es el de clase 2. ¿De acuerdo? Este es el de clase 2. A ver, Lisbeth Herrera. ¿Estás ahí? Lisbeth Herrera. ¿No está? Ha entrado a la clase, pero se ha ido. Mm, María Gracia Vázquez. ¿Está? Sí, profesor. María Gracia, ¿dónde se encuentran las moléculas del complejo mayor de clase 2? En las células presentadoras de antígenos. Muy bien. Ya, en las células presentadoras de antígenos. ¿Cuáles son esas células? Macrófagos, linfocitos B, linfocitos T activados y células dendríticas. Muy bien, María Gracia. Muy bien, excelente. Así es. En macrófagos, células B, ¿no? Linfocitos B, células dendríticas y los linfocitos T activados. Muy bien, muy bien. Ahí está. Entonces, las células que tienen este complejo de clase 2, ¿qué cosa reconocen? Reconocen también péptidos, ¿no? Y los presentan, al igual que el de clase 1, lo presentan a la célula respectiva, ¿no? Es básicamente para péptidos exógenos. El de clase 1 es más bien para péptidos endógenos. Y el de clase 2 para péptidos exógenos, que vienen de afuera. Bacterias generalmente, ¿no? Y lo presentan a los linfocitos CD4. El complejo de clase 1, acuérdense, pregunta examen, anota delegada. La delegada por ahí debe estar. Otra pregunta para el examen del jueves. Toma nota. Toma nota. El complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, ¿a quién presenta la presentación antigénica? ¿Ante qué célula es? Linfocito CD4.
¿Ya? Linfocitos CD4. Esa es la respuesta. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, delegada, o no? ¿Ya? ¿Cuál era la otra pregunta que te di como fija? A ver, vamos a tomar nota. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Ya? Ajá. Tipo de células. No se olviden, ¿no? De clase 2 está en células presentadora de... ¿no? Y en la clase uno, por ejemplo, si te ponen el glóbulo rojo, tiene qué tipo de, ¿no? El glóbulo rojo, qué tipo de proteínas del complejo mayor tiene, sería ninguno, ¿no? Porque el glóbulo rojo no es una célula nuclear, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya. La delegada está tomando nota al detalle, jóvenes, al detalle de las fijas para el día jueves, ¿no? ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces, continuamos. Continuamos. Esta expresión de estas moléculas de clase 2 está inducida por citoquinas, ¿no? Ya dijimos, por interleuquina 4, interleuquina 13 y el interferón gamma. El interferón gamma. Y hay otras como el interferón beta, interleuquina, dije, más bien inhiben su expresión. Inhiben su expresión, ¿no? Entonces, jóvenes, eso podría ser otra pregunta, ¿no? Otra pregunta de examen, delegada. Complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, es estimulado por quién? En este caso, básicamente el interferón gamma, ¿no? Interferón gamma, ya, clase 2, interferón gamma. Clase 1, interferón alfa, interferón beta, más que todo. ¿Ya? Muy bien. ¿Listo? Ya tenemos varias preguntas. ¿Qué más? A ver, seguimos. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad tiene la función, ¿no? Permite que las células de nuestro sistema inmune pueda reconocer lo propio de lo extraño, ¿no? Lo propio de lo extraño. ¿Ok? Ya que y si te ponen células de otra persona, estas tienen también complejo mayor de histocompatibilidad, pero es extraño, es diferente al que yo tengo. Entonces ahí también se puede actuar como un antígeno. Este es en el caso de donadores de tejidos o de otras células, ¿no? Por ejemplo, si a ti te tienen que poner, si a ti te tienen que poner un riñón, vamos a preguntarle a ver a un alumno, vamos a preguntarle a un alumno, a ver, Dominic, Patrick, hay un alumno que se llama Dominic Patrick, ¿no está? Muchos alumnos abren la reunión, pero no están, se van, ¿no? Delegada, tome nota de mi Tito. Sí, profesor. Ah, estás presente, ¿no? De mi Tito, por ejemplo, si tú, por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes una enfermedad, digamos, del riñón, ¿no? Digamos del riñón, y te tienen que hacer un trasplante renal, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Quién podría ser tu donante? Podría ser tu papá, podría ser tu hermano o una persona cualquiera. ¿Quién podría ser tu donante? El que te dé un riñón. Bueno, tendría que ver algo con la sangre, ¿no? O también los antígenos leucocitos humanos. Porque si no es, o sea, no necesariamente tiene que ser mi papá o mi mamá, sino que sea compatible, ¿no? Ah, Con muchos. claro, 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 muy bien.
O sea, hay que ver qué persona es compatible contigo, ¿no? Y qué cosas analizan. Por ejemplo, ya, vamos a suponer, tú vas a recibir un riñón, entonces de repente tú tienes un hermano y tu hermano te dice, no, yo le voy a dar mi riñón a mi hermana, ¿no es cierto? Yo le voy a dar mi riñón. Entonces él se presenta como posible donante. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer, Demi? Hay que hacer pruebas, ¿no? Tendría que hacerle pruebas a tu hermano y a ti, ¿no es cierto? A los dos, ¿no? Y ver si hay compatibilidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa se analiza? ¿Qué cosa se analiza? ¿Qué cosa se compara entre tu hermano y tú? A ver, ¿qué crees que se compara de lo que estamos hablando hoy día en la clase? Ah, bueno, podría ser de antígenos HLA, tal vez, porque Claro, si, bueno, el término de, si el ya, donante. olvídate de HLA, porque HLA es un término ya antiguo. Antes se le llamaba HLA, pero ahora se llama complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ya? Actualmente. Entonces, tenemos que analizar tu complejo mayor de histocompatibilidad de ti y el de tu hermano, ¿no? Ya le dije, cada persona tiene diferente patrón de complejo mayor. Es como una huella digital. Entonces, lo que tenemos que ver es semejanzas entre tu complejo tuyo y el de tu hermano. Y esas semejanzas tienen que ser mayores al 85%. Si son semejantes en más de 85%, recién se puede hacer un trasplante. Pero si tus semejanzas, por ejemplo, con tu hermano es, por decir, 70%, no, es muy poco, es muy poco. Entonces no se puede hacer el trasplante, por más que ustedes quieran, ¿ah? Porque si yo te trasplanto un órgano que no tiene mucha similitud con tu complejo mayor, entonces ¿qué va a pasar? Tus células inmunológicas van a comenzar a rechazar, van a atacar, porque van a reconocer como extrañas las células que te están poniendo. Las reconoce como extrañas y las ataca, las destruye y pucha, el órgano trasplantado termina necrosándose y te tienen que volver a operar para sacarte ese riñón, porque no podemos quedarnos con un riñón muerto adentro, te tienen que volver a operar y sacar. Ha habido una respuesta, injerto versus huésped, así se llama, una reacción injerto versus huésped. Y eso es peor porque te puede producir incluso la muerte. El rechazo te puede producir trombos, coágulos internos en tu sangre y te puedes morir. O sea, no es trasplantar, no es que el hermano dice, yo quiero darle el mío, o tu papá, yo quiero darle mi riñón, yo quiero darle. No es tan fácil, pues, ¿no? Hay que ver, como tú dices, primero la compatibilidad. ¿Estamos de acuerdo, Demi, o no? Sí, profesor. Correcto. Entonces, este complejo mayor, extraño, o si te ponen el riñón de tu hermano, de tu papá, funciona como un antígeno. Funciona como un antígeno. Como te digo, si hay una similitud más del 85%, entonces, bueno, por ahí entran antígenos extraños, pero ya en muy poca cantidad. O sea, de todas maneras, siempre va a haber un rechazo. Siempre va a haber un rechazo. Porque nunca la compatibilidad es al 100%. Pero ya, bueno, como si es un rechazo pequeño, entonces eso ya se puede manejar. Los médicos lo manejan con inmunosupresores, con corticoides, ¿no? Lo manejan. Después le tienen que bombardear de inmunosupresores los días posteriores al trasplante, bombardean al paciente con inmunosupresores para que no haya esa respuesta de rechazo, ¿de acuerdo? Ya por un tiempo, hasta que pegue, como se dice, ¿no? Comúnmente hasta que pegue el injerto, ¿ya? Bueno, anteriormente se le conocía a las proteínas del complejo mayor con el nombre de antígenos, antígeno leucocitario humano, HLA, ¿no? Pero ya no se utiliza mucho ese término. ¿Ok? ¿Ok? El único caso, el único caso en que el complejo mayor de histocompatibilidad es 100% igual entre dos personas, es el caso de gemelos,
univitelinos. En caso de gemelos, de una sola placenta, ¿no? Entonces, ahí sí, el complejo mayor es al 100%, el único caso. Porque entre el complejo mayor 1 y 2 hay más de 200 variaciones, más de 200 variaciones. Entonces es bien polimórfico, ya, bien polimórfico es. Ya, ok. Acá tenemos el de clase 1. Mira, el de clase 1 presenta antígenos péptidos endógenos, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. Y el de clase 2 también presenta péptidos, pero básicamente bacterianos. El de clase 1 presenta antígenos virales, por ejemplo. El de clase 2 presenta antígenos bacterianos, ¿ya? Más que todo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo va bien? ¿O sí? ¿Vamos bien? ¿O qué dice delegada? ¿Vamos bien o no? Claro, claro. Los mellizos van a tener una probabilidad alta de ser muy semejantes, ¿no? Porque son mellizos, ¿no? Entonces, ellos esperan que la compatibilidad sea pues alta, ¿no? 90%, por decirte, 95%. Y en el caso de gemelos univitelinos, ahí sí es 100%, ¿no? 100%. Si es hermano de padre y madre, cuando es hermano de padre y madre, también hay una buena probabilidad, ¿no? Pero menos, puede ser 80%, 85%. Si tienes un hermano solo de padre, ya la probabilidad baja, pues, ¿no? Baja. Será pues 70%, 60%. Si es tu amigo de la universidad, ya pues una persona que no tiene vínculo familiar, menos todavía, probabilidad menos, 40%. ¿De acuerdo? Claro. O sea, entre más cercano sea el vínculo familiar genético con la persona, es más probable que haya compatibilidad. Claro. O sea, entre tu papá y tu hermano, ¿quién tendría más probabilidad de coincidir con tu complejo? ¿El papá, tu papá o tu hermano? Claro, tu hermano, ¿no? Porque él tiene más componentes genéticos similares al tuyo. En cambio, tu papá, tú tienes, tú tienes de tu papá la mitad de genes y de tu mamá la otra mitad. En cambio, con tu hermano es más similitud, porque ambos tienen genes tanto del padre como de la madre. ¿De acuerdo? Claro, claro, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien, seguimos. Ah, ok, entonces vamos a ver, los órganos del sistema inmune. Los órganos del sistema inmune se llaman órganos linfoideos. Órganos linfoideos. Ahí tenemos la médula ósea, ¿no? Que ahí se produce toda la célula del sistema inmune. Todas las células del sistema inmune. Leucocitos, macrófagos, células dendríticas, todas las células del sistema inmune. En el timo es otro órgano, ahí se llama timo, ahí en el timo maduran los linfocitos T. No se producen, llegan ahí los linfocitos T inmaduros y ahí se produce la maduración. En el vaso y los ganglios linfáticos, ahí se unen las células inmunes con los antígenos. O sea, es como un filtro. Ahí llegan los antígenos y se enfrentan con ellos las células inmunes. Y los ganglios linfáticos que se encuentran a lo largo de todo el sistema linfático. Por si hay ganglios en las axilas, en la ingle, en el abdomen, en el tórax. Y también ahí se filtran los antígenos, entonces cuando las células inmunes llegan ahí, se encuentran con los antígenos. También hay nidos de tejidos linfoides, por ejemplo, las amígdalas que tenemos acá en la garganta, los adenoides que están en las fosas nasales, el apéndice, ¿no es cierto? El apéndice también, ¿no? Por ejemplo, usted sabe, ustedes seguramente han sufrido alguna vez, ¿no? Camila, ¿quiere hablar algo? Camila Ramos.
Camila Ramos, ¿no está? Ay, 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 pero no está, no quiere hablar. A ver, Fernando Gabriel, Sí, profesor. hola, Fernando Gabriel. Este, ¿Tú sabes lo que es la apendicitis? ¿Cuál? Disculpe. No, no iba a escuchar bien, profesor, disculpe. ¿No me escucha bien o no me quieres escuchar? No iba a escuchar muy bien. ¿Puedo repetir o no? Bueno, qué raro. Y a ver, Giancarlo Fidel, Sí, buenos días, profesor. hola Giancarlo. ¿Tú sabes lo que es la apendicitis? La apendicitis, por el mismo nombre, creo que es cuando el apéndice se inflama, ¿no? Se inflama de bacterias, materia. Claro, claro, claro. Lo tiene que operar al paciente, ¿no? ¿Y qué Claro, cosa es el apéndice? el apéndice vendría a ser el órgano encargado de que pertenece al sistema inmune. Claro, Sí, claro. ¿Ves? Como ves acá en la diapositiva, es un órgano, es un nido de tejido linfoide, ¿no? O sea, no llega a ser un órgano, simplemente es un lugar donde hay una agrupación grande de tejido linfoide, ¿no? Así como las amígdalas. ¿Alguna vez, Giancarlo, te han operado de las amígdalas? de las amígdalas, que yo sepa, no. Que No, pero recuerde, has escuchado que se pueden operar, ¿no? De las amígdalas. primera vez ¿No que... conoces las amígdalas? No, sí las conozco, pero Mire, operación así no. claro, se pueden operar las amígdalas. Hay personas que sufren de amigdalitis. A cada rato están con infección de las amígdalas. Entonces se pueden operar, pues, exacto. Los adenoides también. Y el apéndice también, ni hablar, ¿no? Es una emergencia médica. Cuando hay una apendicitis es una emergencia médica. Tienes que operar en las primeras 24 horas, porque si no el apéndice se revienta. Y si se revienta, Giancarlo, si se revienta, se produce una peritonitis, ya una cosa muy grave. Entonces no Claro, hay tengo entendido de que el intestino se contamina, ¿no? De toda esa, daño. Si se llega a reventar el apéndice, todo el peritoneo, toda la cavidad abdominal se contamina, porque dentro del intestino hay contenido fecal, todo, ¿no? Alimenticio. Entonces, ahí sí la catástrofe. Se produce una peritonitis brava. Ahí sí te meten a UCI. Wow, ahí sí la cosa es bien compleja. Entonces, cuando hay una apendicitis hay que operar rápido, antes que el apéndice se reviente. Entonces, es fácil la operación. Se saca el apéndice y listo. Ya, no pasa a mayores. ¿De acuerdo? Muy bien. Y los vasos linfáticos, por donde circula la linfa, ¿no? Que están conectando los órganos linfoideos. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, ¿ves? Todos los órganos linfoideos. Los vasolinfáticos, que son los por donde va la linfa, los nódulos linfoideos, que están en las axilas, en el cuello, en la ingle, el vaso, que está acá en el hipocondrio izquierdo, ¿no? Las placas de Peyer, que están en el intestino. Mire, el apéndice está por acá, ¿no? Debajo del ciego, la primera parte del intestino grueso. Ahí está. La médula ósea, que está dentro de los huesos, ¿no? ¿Ve? Acá, por ejemplo, hay ganglios linfáticos o nódulos linfáticos se llaman, que son como frijolitos, ¿ves? En el trayecto de los vasos linfoides, ¿no? En el trayecto de los vasos linfáticos, ¿ya? ¿De acuerdo? Este es un nódulo linfoide, visto así a mayor aumento. Tiene su corteza, su parte medular, tiene sus folículos linfoides, donde están los centros germinativos, donde maduran los linfocitos. Ahí maduran los linfocitos. Ya, entonces tenemos células del sistema inmune. Las células del sistema inmune, por ejemplo, tenemos que mencionar a las stem cell. Stem cell, es que son las células progenitoras mieloides. Esos están en la médula ósea. A partir
de esa célula stem cell progenitora se forman los neutrófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos, y lo producen a todos, a todos a todas estas células producen, ¿no? Estos neutrófilos, monocitos, eosinófilos actúan como primera línea de defensa cuando hay una infección y son inespecíficos. O sea, atacan a cualquier virus, atacan a cualquier bacteria, no reconocen, atacan nomás a lo extraño. ¿Ya? Luego tenemos las células linfoides, ¿no? Los linfocitos. Ya, los linfocitos actúan después. Primero actúan los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos, y después actúan los linfocitos. Ya son más específicos. Los linfocitos sí ya son más específicos. ¿Ok? Atacan ciertos virus, ciertas bacterias. Y las células presentadoras de antígenos, ¿no? Células presentadoras de antígenos, que son las células dendríticas. Mencionan acá las células de Langerhans, pero las células de Langerhans son un tipo de célula dendrítica. Es un tipo de célula dendrítica que está en la piel. Entonces, en general vamos a decir células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. Ya, esas son las células presentadoras de antígenos. ¿Ok? Entonces, acá tenemos, mira B, la médula ósea produce las células hematopoyéticas, la stem cell. Esta stem cell, que es una célula multipotencial, ¿no? Da origen a dos linajes, el linaje mieloide y el linaje linfoide. La célula mieloide da origen, como ves acá, a monocitos y estos a su vez a macrófagos. También da origen a los glóbulos rojos, a eosinófilos, basófilos, a megacariocitos, del cual se originan las plaquetas, también a neutrófilos, Y la célula linfoide da origen a linfocitos T, linfocitos B, linfocitos natural killer, que es un tipo de linfocito, y las células dendríticas. En otras palabras, estas son células presentadoras de antígenos, ¿no? Célula dendrítica, linfocito B, linfocito T activado, y por ahí el macrófago. Macrófago también es una célula, un CPA, célula presentadora de antígenos, ¿ya? ¿Ok? Entonces acá lo mismo, miren, acá tenemos en la médula ósea, se forman los monocitos, los glóbulos rojos, los granulocitos, neutrófilo, eosinófilo, linfocitos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los linfocitos, por ejemplo? Si es un linfocito T, se va a ir al timo. Este es el timo. Y en el timo, sufre una maduración, ¿no? Sufre una maduración. ¿Ya? Entonces, ahí los linfoblastos van a comenzar a producir más linfocitos, y estos linfocitos pueden quedar atrapados, por ejemplo, en el ganglio linfático y ahí recibir al antígeno. Cuando entre el antígeno se activan estos linfocitos. ¿Ya? Gracias a la acción de citoquinas. En el caso del linfocito B, el linfocito B se activa en la bolsa de Fabricio. La bolsa de Fabricio, básicamente no se sabe muy bien dónde está su ubicación, pero se presume que es a nivel intestinal. Y estos linfocitos B, cuando se activan, se transforman en células plasmáticas. Y las células plasmáticas también se van hacia el vaso, hacia los órganos linfoideos, a las placas de Pey, al apéndice. Y ahí, al contacto con el antígeno, estas células plasmáticas comienzan a producir anticuerpos. Esa es la inmunidad secundaria que se llama, ¿no? Inmunidad secundaria. ¿Ya? Entonces, hemos estado hablando de la inmunidad innata. Inmunidad innata, que es inmunidad inespecífica, pero que induce a la inmunidad específica, que es la inmunidad adquirida. La inmunidad adquirida es la inmunidad específica. ¿Ya? Utiliza, sí, los efectores de la inmunidad innata, como los polimorfos nucleares, utiliza células fagocíticas, sistema del complemento, y como hay una interacción entre las dos, entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, el resultado es que hay una respuesta especializada, ¿no? Y esa respuesta queda como memoria.
queda como memoria, ¿no? Queda como memoria inmunológica. O sea, cuando ingresa, por decir, el mismo antígeno en una segunda, tercera oportunidad, entonces inmediatamente ya salen las células de memoria y neutralizan rápidamente al antígeno. ¿Ya? En la inmunidad innata, entonces en la inmunidad innata tenemos células, la inmunidad innata ya nacemos con ella, ¿no? Eso está presente antes del infección. Generalmente su respuesta es rápida, ¿no? Es rápida y, y siempre que ingresa el mismo antígeno responde de la misma manera. Es nuestra primera línea de defensa. Ahí tenemos barreras físicas, por ejemplo, la piel, las mucosas, ¿no? Son barreras físicas. Tenemos también barreras químicas, por ejemplo, el ácido gástrico, el jugo gástrico, ¿no? La orina, el sudor, son barreras químicas, ¿no? Entonces, también tenemos el caso de proteínas como el sistema del complemento. Complemento es un sistema de proteínas que produce inflamación y también amplifica la respuesta inmunológica. Amplifica la respuesta inmunológica. ¿Ya? ¿De acuerdo? Tenemos la fagocitosis. La fagocitosis es realizada por células de los polimorfos nucleares, los neutrófilos, básicamente, eosinófilos, basófilos y macrófagos. Tenemos las células natural killer, que son un tipo especial de linfocitos que vigilan y destruyen células infectadas por virus y células neoplásicas, y citoquinas que básicamente son sustancias que coordinan y regulan la acción de las células, ¿no? Entonces, acá ya tenemos delegada, acá mira, tenemos otra pregunta, puede ser para el examen, ¿qué te parece? ¿Ya? ¿Te parece otra preguntita de acá para el examen? Claro. Mira, ve, estamos coordinando con la delegada las preguntas para el examen, ¿ya? Pero no le vayas a decir a nadie, por favor, delegada, esto es entre tú y yo. Que nadie se entere, por favor, ¿ya? Que nadie se entere. Puede ser una preguntita delegada. ¿Quiénes constituyen cuáles son los elementos de la inmunidad innata? Elementos de la inmunidad innata, ¿no? ¿Cuáles son? Com- Sistema de complemento, muy bien. Citoquinas, ya, muy bien. ¿Qué más? Barreras físicas y químicas, ¿eh? Barreras físicas y químicas, ¿no? Como la piel, las mucosas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Células fagocíticas, células fagocíticas, células fagocíticas, ¿no? Como los polimorfos nucleares, los macrófagos y las células natural killer, que destruyen células infectadas por virus y células cancerígenas, ¿no? Ahí está tomando nota y la ve él, ¿no? Me imagino a la delegada ahí escribiendo rápido, ¿no? ¿Es así o no, delegada? Está, ya está. Perfecto. Ya tenemos, ya están varias preguntas ahí para el examen, ¿no? No me crees que va a venir. No. Sí va a venir. Va a venir en el examen. ¿Ah? Sí, sí, dime. Claro, claro, ahí dice células polimorfonucleares, que son los neutrófilos. Los neutrófilos. Después dice E, es eosinófilo. La B, basófilo. Y los macrófagos. ¿Está viendo la diapositiva? Entonces dice células PMN, esos son los polimorfonucleares, o también llamados neutrófilos. Luego dice E de eosinófilo. P, basófilo. Y macrófagos. Esas son todas las células que realizan fagocitosis y pertenecen al sistema inmune, a la inmunidad innata o inmunidad natural.
¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Ya está contenta la delegada porque ya tiene varias preguntas para el examen, ¿no? Ya tiene varias preguntas para el examen, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahora otra pregunta sería sobre la inmunidad adquirida, ¿no? Otra pregunta para el examen sería delegado sobre la inmunidad adquirida, o también se llama adaptativa, sobre la inmunidad adaptativa, ¿no? A diferencia de la inmunidad innata que era inespecífica, la inmunidad adquirida es específica. Específica. ¿Qué significa eso? Que por cada antígeno que ingresa se genera una nueva inmunidad adquirida. O sea, no es la misma para todos los antígenos que ingresa, es diferente para cada uno. En cambio, la inmunidad innata, no, la inmunidad innata es la misma para todo el que ingresa. Para todos es igual. Pero la inmunidad adquirida, no. Por cada nuevo antígeno se genera un nuevo mecanismo de inmunidad adquirida. ¿Ya? Por cada antígeno. No te olvides, ¿ya? Por cada antígeno. ¿Ya? Es una inmunidad más intensa, más fuerte que la inmunidad innata, ¿no? Y no solamente se estimula por la presencia de agentes infecciosos como bacterias, virus, sino también por la presencia de células extrañas. Células extrañas, por ejemplo, células neoplásicas, injertos, trasplantes que te ponen células de otra persona, como ya vimos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, tiene tres características. Tiene tres características la inmunidad adquirida. ¿Cuál es? Ser específica, ¿no? Por cada antígeno se activa un nuevo linfocito. Por cada antígeno se activa un nuevo linfocito. Es diversa, tiene diversidad. ¿Qué significa? Que tiene que haber un gran repertorio pues, de linfocitos, ¿no? Porque para cada antígeno hay uno nuevo, entonces tiene que haber un gran repertorio. Y permite, pues, responder a una gran variedad de antígenos, ¿no? Y lo tercero es que tiene memoria. O sea, cada vez que un grupo de linfocitos se ha expuesto a un determinado antígeno, queda la memoria de ese antígeno. Cosa que cuando ingrese por segunda, tercera vez, después de un tiempo, incluso después de años, puede ingresar el mismo antígeno que ingresó hace tiempo, ya el linfocito lo recuerda. Dicen, oye, le dicen, a ti ya te conozco, a una bacteria, por decir, a ti ya te conozco, tú ya entraste el año pasado, por decirte, ¿no? Le produciste una infección a mi cuerpo, le produjiste el año pasado, le provocaste una infección. Estás volviendo a entrar, pero ahora ya me encuentras preparado. Cuando ingresaste por primera vez, no estaba preparado contra ti, porque no te conocía. No te conocía. Pero ahora que estás entrando por segunda vez, ya te conozco. Ya te conozco. Ya te conozco. Entonces, yo ya tengo anticuerpos contra ti. ¿Y por qué? Porque hay estos linfocitos que dan como memoria en mi sangre, que dan como memoria. Entonces reconocen los antígenos cuando entran por segunda vez, tercera vez. Eso se llama respuesta secundaria. Ya, eso se llama respuesta secundaria. O sea, la respuesta primaria es cuando entra el antígeno por primera vez. Ahí te agarra como se dice criollamente, el antígeno te agarra en pijama. Te agarra en pijamas. Te agarra desprevenido. Pero si el antígeno entra por segunda vez, ya no. Ya no, ya. Ahí ya te agarra preparado. Esa es la respuesta secundaria, que es mucho más intensa que la primaria. Mucho más intensa. Porque al toque, el sistema inmune comienza a descargar anticuerpos contra este antígeno. ¿Ya está claro, delegada, o no? Entonces, otra preguntita para el examen. Otra preguntita para el examen, ¿no, delegada? Otra preguntita puede ser, diga usted cuáles son las características de la inmunidad adquirida, ¿no? ¿Cuáles son las características de la inmunidad adquirida? ¿Cuáles son? Son tres, ¿no? Pucha, muy bien. Oye, la delegada va a sacar 20, jóvenes, ¿no? La delegada va a sacar 20 en el examen, ¿no? Muy bien. La inmunidad adquirida tiene tres características. Es específica, tiene diversidad y guarda memoria inmunológica. Muy bien.
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Hay otras características más, delegada. Hay otras más. Hay, por ejemplo, es especializada. Especializada. ¿Qué significa esto? Que genera un mecanismo especial y diferente para cada antígeno. Para cada antígeno elabora una respuesta diferente. Se da ese trabajo, ¿no? Construye un nuevo anticuerpo para cada antígeno que ingresa. Es bien especializado. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué otra característica tiene? Es autolimitante. O sea, se produce la respuesta, pero tiene que tener un freno. Tampoco no puede ser desmedida la producción de anticuerpos, por ejemplo, ¿no? No puede ser desmedida, porque si es demasiado intensa también dañaría nuestras células sanas. Entonces la idea es solamente, ya tranquilo, pues, o sea, destruye el antígeno y nada más. Pero una vez que ya destruye el antígeno, ¿qué pasaría, delegada, la respuesta continúa? Ya se destruyó el antígeno. Oye, pero aguanta, y no, y sigue produciendo anticuerpos. Entonces se dañarían también nuestras células sanas, ¿no es cierto? Entonces tiene que tener un freno. Alguien que le diga, oye, ya destruiste el antígeno, ya para. Hay mecanismos de regulación. Hay mecanismos de regulación que ya vamos a ver. ¿Ya? ¿De acuerdo? Tiene que tener tolerancia. ¿Ah? ¿Hay alguna pregunta? Sí, profesor, una pregunta. ¿También a las células sanas porque tienen algo en común con los antígenos? No. Ah, O ya. sea, no. Normalmente el sistema inmune no ataca las células sanas. No ataca las células sanas. ¿Ya? Porque nosotros tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad que nos distingue de las células X. Solamente que te digo que si es que estamos suponiendo, ¿no?, que el sistema inmune no tuviera un freno cuando se activa, si no tuviera un freno, ahí sí se podrían dañar las células sanas, ¿no? Cuando la respuesta inmune es demasiado exagerada. Pero eso normalmente no ocurre. Eso no ocurre, porque el freno es, entre otras cosas, el tener complejo mayor de histocompatibilidad. Eso lo frena al sistema inmune para que no ataque mi célula. ¿Ves? O sea, se autolimita por eso. Se autolimita por eso. ¿De acuerdo o no? ¿Ya? Hay enfermedades donde no existe este autolímite. Entonces, ahí sí, el sistema inmune, así no haya presencia de antígeno, comienza a atacar a células propias, ¿ves? Sin necesidad de ningún estímulo. Ya eso es una alteración. Ya, esa es una alteración. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y la tolerancia, que es lo que permite reconocer lo propio de lo ajeno, ¿no? Eso ahí interviene mucho lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ya? Entonces, por eso acá dice, ¿ves? La pérdida de la autotolerancia conduce a enfermedades autoinmunes, donde ya se pierde esa capacidad de reconocer lo propio de lo ajeno. Se pierde esa capacidad, ¿de acuerdo, no? Entonces, en total, delegada, ¿cuántas son las características de la inmunidad adquirida? 6, ¿no? ¿Cuáles son? La delegada está, pero está brava la delegada. 20, ¿eh? ¿Ok? Tiene que sacar 20 en el examen, delegada, mínimo. ¿De acuerdo? Sí. La delegada sigue dudando, creo que va a venir, ¿no? Va a venir, vas a ver, ¿no? Va a venir. Ya, seguimos. Entonces, hablemos ahora de inmunidad adquirida. Inmunidad adquirida. Hay dos tipos, humoral y celular. Estamos hablando de la adquirida, ya olvidémonos de la innata, solamente ahora la adquirida. ¿Ya? Adquirida o adaptativa también se llama. La inmunidad humoral, acuérdate, es linfocitos B. La inmunidad humoral lo realizan los linfocitos B, que son los que producen anticuerpos. Y eso está dirigido básicamente contra microorganismos extracelulares y toxinas.
por ejemplo, bacterias, ¿no? Extracelulares y toxinas. En cambio, la otra inmunidad celular está mediada por linfocitos T. Linfocitos T. No, los linfocitos T no producen anticuerpos. Ojo, los linfocitos T no producen anticuerpos. Los que producen anticuerpos son los B. Los linfocitos T producen citotoxicidad y producen linfoquinas. ¿Ya? Los linfocitos T producen citotoxicidad y linfoquinas. Las linfoquinas hemos visto que inducen, ¿no? Estimulan a otras células del sistema de células fagocíticas, como macrófagos. Y básicamente esta inmunidad celular está orientada al control a destruir células con organismos intracelulares. Básicamente para organismos intracelulares, la inmunidad celular. Por ejemplo, células infectadas por virus. En cambio, la inmunidad humoral es para organismos extracelulares. ¿Ya? Extracelulares. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Entonces, los linfocitos B, ya vimos, linfocitos B maduran en la médula ósea, a diferencia de los T, que maduran en el timo. ¿De acuerdo? El linfocito B, cuando se sensibiliza, cuando se activa por la presencia de un antígeno, se transforma en célula plasmática. Es como un linfocito B activado, por decirles, ¿no? La célula plasmática. Y esta célula plasmática comienza a producir anticuerpos, dirigidos contra ese antígeno con el cual me activé. Dirigido solamente contra ese antígeno, es específico. Ese anticuerpo es específico, no va a servir, ese anticuerpo no va a servir para neutralizar otro antígeno. No, solamente contra ese antígeno con el cual me activé. Contra él nomás produzco ese anticuerpo en esta ocasión. Ya, por eso los linfocitos B se están renovando periódicamente, se están renovando. Y algunos quedan como memoria, por eso que cuando ingresa el antígeno por segunda vez, tercera vez, inmediatamente producen nuevamente el anticuerpo. ¿Ya? El linfocito T, ya dijimos, no produce anticuerpos, entonces, ¿qué hace? Ataca al antígeno, pero no a través de anticuerpos, sino directamente. Directamente el linfocito T se va sobre el antígeno y facilita su destrucción. Pero antígenos intracelulares. ¿Ya? Acuérdense, el linfocito B para antígenos extracelulares. A su vez, hay varios tipos de linfocito T. Tenemos el linfocito T CD4 o helper. Tenemos el linfocito T CD8 o citotóxico, citolítico. Tenemos el linfocito T regulador y el natural killer. ¿Ya? Algunos consideran que el linfocito T regulador no es otro tipo, solamente el que pertenece a los helper, ¿no? Entonces, en alguna literatura solamente mencionan 3 tipos: el helper, el citotóxico y el natural killer. ¿De acuerdo? Consideran que el regulador también es parte del linfocito helper. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y los CD son marcadores de superficie. Marcadores de superficie que permiten reconocer qué tipo de linfocito es. ¿Ya? Ok. Dentro de los helper tenemos a su vez varios tipos. El T helper 1, que produce varias citoquinas, como interferón gamma, interleuquina 2, factor de necrosis tumoral alfa, etc. El linfocito T helper 2 produce interleuquina 4, 5, 10, etc. ¿No? Entonces, los linfocitos T también, jóvenes, los linfocitos T, al igual que el linfocito B, también se desarrolla específicamente para un tipo de antígeno. Ingresa un antígeno y también se genera un grupito de linfocitos T para ese antígeno. Claro, la diferencia con el B es que el B producía anticuerpos contra ese antígeno. El linfocito T no. El linfocito T los va a atacar directamente. Entonces, cuando entra un antígeno específico, en resumen, se va a desarrollar tanto linfocitos T como linfocitos B específicos para ese antígeno. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Ya? ¿De acuerdo? Hablemos ahora un poquito más de las inmunoglobulinas. ¿Qué cosas son las inmunoglobulinas? Son los anticuerpos. También se les llama inmunoglobulinas.
¿ya? Estas inmunoglobulinas tienen dos partes, ¿no? La porción FC y la porción FB, ¿no? La porción FC se llama fragmento constante. Fragmento constante. Se llama así porque todas las inmunoglobulinas tienen el mismo fragmento constante. Y eso les sirve para fijarse a receptores en todas nuestras células, en diferentes células. Ahí con eso se posan, se agarran, se fijan a la célula mediante el fragmento FC, el fragmento constante, porque es igualito en todas. No hay diferencia. Para todo tipo de anticuerpo, el FC siempre es el mismo. Pero donde varían los anticuerpos es en la porción FB, que es la fracción variable. La fracción variable. ¿Ya? Y es así, es la que se une no a la célula, sino al antígeno. O sea, una parte del anticuerpo se une a la célula y otra parte al antígeno. ¿De acuerdo? La porción que se une a la célula es la porción FC, constante, y la parte que se une al antígeno es la porción FB, variable. ¿Ya? Entonces, ahí sí, todos los anticuerpos son diferentes, varían en cuanto a su porción FB. No hay dos anticuerpos que tengan la misma fracción FB. Entonces, ahí está la diferencia entre los diferentes anticuerpos y lo que lo hace específico contra cada antígeno, la porción FB. ¿Ya? La porción variable. Funciones. Bueno, hay que recordar que hay 5 tipos de inmunoglobulinas. 5 tipos de inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿no? Y que son producidos ¿por quién? ¿Por quién? A ver, yo creo que ya se han dormido ustedes, jóvenes, ¿no? Ya se han dormido, creo, ¿no, delegada? ¿O no? No, ¿no? Mía Zárate. Vamos a ver si es cierto, delegada. Mía Zárate. Ya ves, ya se durmieron, ¿ves? Ya se durmieron, delegada. Mía Zárate está ya. Uf. A ver, Rebeca Córdoba. Sí, profesor. Ahí está. Ahí está, delegada. Rebeca sí está atenta a la clase. Rebeca, ¿quién produce las inmunoglobulinas? Ah, sí, profesor. Sí, Rebeca, te preguntaba, ¿quién produce las inmunoglobulinas? Profesor. No estoy atento. Estoy por mi cafecito. Bueno, al menos, delegada, mira, Rebequita es sincera. ¿Sabe qué, profesor? No estoy atenta, pues. No estuve atenta, ¿no? En vez de... Hay alumnos que comienzan a hablar una cosa, otra cosa, tratando de... Está bien, la sinceridad vale. La sinceridad vale, Rebequita. No hay problema. Vania Castillo. A ver, ¿quién quiere hablar? Hugo quiere hablar. A ver, Hugo Domínguez. Profesor, creo que los linfocitos B son los que producen los... Nunca digas creo. Con seguridad. ¿Ya? Con seguridad son los linfocitos B. Muy bien, Hugo. Perfecto. Muy bien, perfecto. Las inmunoglobulinas, o también llamados anticuerpos, son producidos por los linfocitos B, ya, pero para que la respuesta sea más específica, está bien, linfocitos B. Pero el linfocito B, sí, perdón, ¿quieres hablar algo, Girela Ayesta? Sí, profesor, quería decir que, ¿Yo? complementando lo que dijo mi compañero, o sea, que se va a las células, o sea, que primero se van a diferenciar de las células plasmáticas y ellas van a ser las encargadas de sintetizar esas inmunoglobulinas. Ahí está, perfecto. Girela es tu nombre, ¿no? O Girela, ¿cómo es? Sí, Girela, profe. Girela. ¿Jerusalén? ¿Así es tu nombre? Sí, profe, sí. De repente tú tienes ascendencia judía, ¿no? Girela Jerusalén, ¿no? Allí está, muy bien. Claro, como dice Girela, el linfocito B se transforma en célula plasmática. Entonces la célula plasmática es la que produce anticuerpos o inmunoglobulinas. Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Y hay 5 tipos de inmunoglobulinas. La IgG, la IgA, la IgM, la IgE y la IgD. Y cada inmunoglobulina
no se olviden, cada inmunoglobulina que se produce es para un antígeno diferente. Entra un nuevo antígeno, se genera una nueva inmunoglobulina. Entra uno nuevo, una nueva inmunoglobulina. O sea, ¿estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Y se une a él. O sea, el antígeno se une con el anticuerpo. Y eso se llama el complejo antígeno-anticuerpo. ¿Y para qué? Para facilitar la fagocitosis. El macrófago es como ciego. O sea, cuando tú le presentas tú lo ve pasa por su costado, mejor dicho, ¿no? Por su costado del macrófago pasa el antígeno y no se da cuenta. No se da cuenta. El macrófago no se da cuenta que está ahí el antígeno. Oye, pero ¿cómo no te vas a dar cuenta si está a tu costadito? No me he dado cuenta, pues, no me he dado cuenta. ¿Y qué tengo que hacer para que te des cuenta? Preséntalo. Entonces, ¿cómo se presenta el unido al anticuerpo? Entonces, el anticuerpo entonces no destruye al antígeno. Lo que hace es formar el complejo antígeno-anticuerpo. Y una vez que ya está casi como complejo antígeno-anticuerpo, entonces ahí el macrófago ahí se da cuenta. Uy, ahí sí, mira, se ha formado un complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que fagocitarlo. ¿Ya? Ahí recién se da cuenta. ¿Ya? Entonces, por eso que dice acá, la unión antígeno-anticuerpo facilita la fagocitosis de este complejo. ¿Ya? Entonces, los anticuerpos inhiben en los microorganismos, por ejemplo, la IgA, la IgG inhiben la unión de microorganismos a las mucosas. La IgG también facilita la fagocitosis y la opsonización, que es el marcado de los antígenos para que pueda reconocer el macrófago. También la lisis bacteriana. Activa complemento, la IgG, la IgM, son otras funciones que tienen los anticuerpos. Neutralizan toxinas, la IgG. Neutralizan virus, la IgG, la IgM, la IgA. Eliminan y destruyen parásitos, la IgE. La IgE está básicamente orientada, relacionada con parásitos. ¿Ya? Con parásitos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿yo puedo separar estas inmunoglobulinas? Claro, se puede separar mediante una electroforesis. Esta es una electroforesis. Acá tenemos las albúminas. La electroforesis es para separar las proteínas del plasma, ¿no? Está la albúmina, luego tenemos las globulinas. Y dentro de las globulinas hay alfa 1, alfa 2, beta y las gamma. Donde está marcado acá, mediante el recuadro, son las gamma globulinas o inmunoglobulinas. ¿Ya? A las inmunoglobulinas también se le llama gamma globulina. Y ahí están la IgG, la IgA, la IgM, la IgD, la IgE, todo está acá, en esta porción de las gamma globulinas. ¿Ya? Acá tenemos más o menos la estructura de la inmunoglobulina que ya les dije, ¿no? Ya les dije, tenemos la FC, la fracción constante, que es esta parte de acá, toda esta parte de acá es la fracción constante, y la parte de arriba es la fracción variable, FB o FAB, fracción variable. Y también hay una cadena ligera, que es pequeña, y una cadena pesada, que abarca la región variable y la región constante. Ya, la región constante se une al complemento o a macrófagos, y en cambio la región variable se une al antígeno. Ya, se une al antígeno. ¿Ok? Ahí están las inmunoglobulinas. Monómeros son la IgG, la IgD, la IgE y un tipo de IgA. Hay otro tipo de IgA que es dímero, o sea, hay dos moléculas formando. Y la que es un pentámero es la IgM. La IgM sí es un pentámero. Acá está mal escrito. Acá está mal escrito. Delegada. Está mal escrito acá. Ahora sí. ¿De acuerdo? ¿Viste la corrección? Ya, acá. Pentámero. O sea, tiene 5. Tiene 5 inmunoglobulinas. Forman una sola. Una sola, que es la IgM.
Entonces, otra pregunta para el examen. Otra pregunta para el examen, delegada. Ya, atenta. Uy, la delegada ya se duró. Ah, no, ahí está, ahí está. De todas las inmunoglobulinas, ¿cuál es la de mayor peso molecular? La de mayor peso molecular. Esa pregunta también ha venido varias veces. Ah, muy bien. La delegada está brava hoy día, arrasa con todo. Muy bien. La inmunoglobulina de mayor peso molecular, la más grande, es la IgM, porque es un pentámero, ¿no? Es un pentámero. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Ya, entonces, la respuesta innata, acuérdense ustedes, ya este es un repasito, ¿no? De la respuesta innata. Entre el antígeno, ¿no? Entre el antígeno, y vienen células fagocíticas, polimorfonucleares, macrófagos, ¿no? Linfocitos NK, que son inespecíficos. Actúa el complemento, el cual potencia el poder de la lisis antibacteriana. Ya sabes que es inespecífico. Se liberan citoquinas, que activan a células del sistema inmune, y las células tienen receptores TOL, o sea, las bacterias. Las bacterias que entran tienen receptores TOL, por ejemplo, TLR, ¿no? Que se unen al polisacárido bacteriano, ¿no? Entonces, acá hay otro mecanismo que es propio de la inmunidad innata. Los receptores tipo TOL o tipo TLR, hay TLR2 también, se unen lipoproteínas bacterianas como el bacilo, o en el caso del Mycobacterium, por ejemplo. Entonces, los receptores TOL o TLR son receptores de la inmunidad innata. ¿Ya? En cambio, los receptores de linfocitos T, por ejemplo, o linfocitos B, esos son de la inmunidad adquirida. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, la inmunidad innata, fíjate, por ejemplo, te pinchas con estás caminando en la calle y ¡proc! Estás, por ejemplo, sin zapatos, estás caminando en la calle y ¡proc! Se te mete un clavito contaminado y se te mete bacterias, se meten bacterias. Entonces inmediatamente se van a activar polimorfos nucleares, macrófagos, el complemento, la citoquina, todo lo que es inmunidad innata, ¿no? Y se activa la fagocitosis, ¿no? En la fagocitosis tenemos el monocito se transforma en macrófago o célula dendrítica, que son células presentadoras de antígenos. También tienen capacidad fagocítica el eosinófilo, la célula, el mastocito, el basófilo y el neutrófilo. También tienen capacidad de fagocitosis. Lugares donde se puede producir la fagocitosis, bueno, donde hay macrófagos, ¿no? En el cerebro están las células de la microglía, en el pulmón las células macrófagos alveolares, en el hígado las células de Kupffer, en el riñón las células mesangiales, en la sangre los monocitos, en el vaso los macrófagos, etcétera, 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 ¿no? Entonces los tejidos donde haya macrófagos, ahí se puede realizar fagocitosis. Ok. ¿Qué más? Vamos a hablar del complemento. El complemento está formado por más de 30 proteínas que están en el plasma y en la superficie de muchas células. La función del complemento es eliminar microorganismos patógenos. Y lo que hace el complemento es vincular la inmunidad innata con la adquirida. Vincula la inmunidad innata con la adquirida. Y eso favorece la eliminación de complejos inmunes, complejos antígeno-anticuerpo y productos del daño celular. Potencia también la respuesta inflamatoria. ¿No? Esta respuesta inflamatoria se desarrolla cuando el agente extraño, ¿no? Sea un agente químico, un agente físico o una bacteria, un virus, compromete algún tejido que tenga irrigación.
Entonces se hincha esa zona, se hincha, se pone roja, porque hay más circulación de sangre, te comienza a doler, porque hay liberación de citoquinas. Entonces, esa zona es la zona inflamada. Entonces, aparecen esos cambios vasculares, ¿no? Esos cambios vasculares. Y es importante esta respuesta inflamatoria, ¿no? Para que la respuesta inmune pueda ser eficaz. Es necesario que haya esa respuesta inflamatoria. ¿Ya? ¿De acuerdo? El complemento se puede activar por 3 vías. La vía clásica, la vía alterna y la vía de las lectinas. ¿Ya? Hay 3 formas como se activa el complemento. La vía clásica, la vía alterna y la vía de las lectinas. No vamos a entrar en tanto detalle, estudiar cada una de las vías, porque ya sería un poquito ya más complejo. No es el tema, creo, complicarles la vida, ¿no? Entonces, básicamente, pero hay que saber que son 3 vías de activación. Y las 3 formas de activación confluyen en la ruptura de la molécula C3. Tiene varias moléculas. El complemento de la C3 se rompe y se fragmenta en C3b, C3a, y esta genera al C5a. C5a. ¿No? Y luego el C5a se une con otros fragmentos, C6, C7, C8, y forma un complejo de ataque a la membrana. Ataque a la membrana que va a provocar la aparición de poros en la superficie celular de la célula a la cual estamos atacando, y entra líquido a la célula y la célula estalla, se produce la lisis de la célula. Bien. Claro, es un complejo, en realidad no solamente C9, es la formación de un complejo que está formado por el C5, C6, C7, C8 y C9. O sea, se juntan todos esos fragmentos y forman el complejo de ataque a membrana. Y ahí está metido el C9 también, está metido, pero no es el único. De acuerdo, no es el único, es un conjunto de fragmentos. De acuerdo. ¿Ya? Ok. Entonces, la vía clásica se activa por la unión del C1 a la fracción FC de los anticuerpos. La vía de la lectina o vía de la manosa se activa gracias a la unión del complejo formado por la lectina, unidora de manosa, AMBP, y proteínas de serina de la pared bacteriana. Y la vía alterna se forma por la unión del C3b con grupos hidroxilo de carbohidratos y proteínas presentes en la superficie bacteriana, ¿no? Bueno, pues como le digo, no vamos a ahondar mucho en esto, no quiero complicarles la vida tampoco, ¿no? La cosa es que el C3A y C5A inducen la liberación de histamina una vez que se forman, ¿no? Esta liberación de histamina por parte de los linfocitos es así, produce relajación del músculo liso vascular, aumento de la permeabilidad, o sea, aumenta la inflamación. La C3A y C5A son anafilotoxinas. Y el C5A además tiene poder quimiotáctico para las células fagocíticas. Muy bien, entonces un esquema del complemento. Como le digo, no vamos a analizarlo porque es un poquito complejo y no va a venir en el examen, ¿ya? Solamente hay que reconocer las funciones generales del complemento, que acá lo tenemos. Mira, delegada, tú que has preguntado sobre el C9. Mira, el C9 es un complejo de ataque a la membrana. Pero como te digo, este término C9 es para mencionar una agrupación de C5, C6, C7, C8. Forman el C9, que es el complejo de ataque a la membrana. Y se forma un poro por donde entra el agua y hace que estalle la célula, como que perforas, ¿no? Que perforas a la pared celular, por ejemplo, las bacterias, ¿no? Pero es toda una cadena, ¿no? Acá, por ejemplo, ya sea por la vía clásica, por la vía de las lectinas,
o por la vía alterna, se activa el complemento, ¿no? Y se van formando diferentes compuestos C1, C2, C3, C3A, C3B. El C3B activa el C5, el C5A, C5B. Y este C5B se une con el C6, C7, C8 para formar el complejo de ataque a la membrana. ¿Ya? Más o menos así es la secuencia de activación del complemento. ¿Ya? Sí. Ya. Y el examen. ¿Ah? Ya, ya, ya. Muy bien. Entonces, funciones del complemento delegado. Vamos a hacer un resumen de la parte que falta, ¿no? Complemento, defensa contra infecciones, elimina residuos, una vez que ya todos los residuos también los tiene que eliminar, no lo va a dejar ahí, limpieza de los residuos, y permite que la inmunidad innata y la adquirida se interaccione, ¿no? Es como un puente entre la inmunidad innata y la adquirida. Entonces, en la inmunidad adquirida intervienen los linfocitos T, actuando directamente sobre microorganismos. Los linfocitos B producen los anticuerpos, ¿ok? Y hay células presentadoras de antígenos. Para que estos linfocitos se activen, tengo que presentarle los antígenos a través de células presentadoras de antígenos, como son el macrófago, linfocitos B, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos los linfocitos T, helper, el CD4 y el linfocito T CD8. Ok, citotóxico. Ambos producen linfoquinas. El linfocito NK, natural killer, ataca a células infectadas por virus o células neoplásicas. ¿De acuerdo? La activación de los linfocitos T helper, ¿no? Es a través de una célula presentadora de antígeno. Este es un macrófago, tiene el complejo de clase 2, mira, y presenta el antígeno procesado, no es así nomás entero, lo procesa y después lo presenta al receptor del linfocito T. Lo presenta, mira, acá está la célula presentadora de antígeno con su complejo de clase 2, el antígeno procesado y el receptor del linfocito T. Es un linfocito T helper, CD4. CD4. Y el CD8, igual, ¿no? Igual, la célula presentadora, procesa el antígeno, ok, procesa el antígeno en su interior, y luego, lo presenta a células T helper. Estas células T helper, a su vez, son, acá, mira, en donde es el número 4, acá hay otro macrófago que presenta también otro antígeno, pero utilizando la clase 1, ya no la clase 2, sino la clase 1. Cuando un macrófago presenta un antígeno con complejo de clase 1, ya no es al CD4, sino es al CD8, al linfocito citotóxico. Esa es la diferencia, ¿ya? Al linfocito CD4 se le presenta el antígeno con un complejo de clase 2, mientras que al citotóxico se le presenta el antígeno con una molécula del complejo de clase 1. Esa es la diferencia que tienen que recordar. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos células presentadoras de antígenos, ¿no? Acá, por ejemplo, el linfocito B presenta el antígeno, ok, al linfocito B mediante un antígeno de clase 2. Aquí el natural killer reconoce la célula infectada, complejo también, en este caso clase 1, y en el caso de otra célula presentadora contra el TCD4, el CD4 es de clase 2. Acuérdense, el clase 2 es para linfocitos TCD4, o sea, helper. En cambio, para linfocito B o cualquier otro linfocito NK es clase 1. Clase 1, la presentación del antígeno. ¿Ya?
linfocito B, ya sabemos, se activa por la presencia del antígeno. Ok, clase 2, ¿no es cierto? Utiliza el complejo mayor de clase 2 y se transforma en célula plasmática. En célula plasmática, ¿ya? Ok, y produce anticuerpos, ¿ya? Produce anticuerpos. Ok. Ahí está, la producción de anticuerpos por parte del linfocito B, transformado en célula plasmática. ¿Ya? En célula plasmática. Muy bien. Y finalmente hablemos de alteraciones de la inmunidad. Puede haber demasiada inmunidad, eso se llama hipersensibilidad. Cuando hay demasiada hipersensibilidad, inmediata por la IgE, puede ser mediada por anticuerpos de tipo 2, mediada por complejos inmunes es de tipo 3 y tardía es tipo 4, ¿no? O sea, hipersensibilidad es cuando hay demasiado, la respuesta inmune es exagerada. Pero hay lo contrario también, la hiposensibilidad, cuando hay disminución de la inmunidad. Por ejemplo, en la infección por VIH, el virus del SIDA produce disminución de la inmunidad. Hay reacciones de hiposensibilidad. La de tipo 1 es mediado por la IgE, se asocia a mastocitos, a basófilos, ¿ya? Ok. Bueno, no vamos a entrar en mucho detalle. Básicamente hay que conocer que hay, lo importante es conocer que hay hipersensibilidad inmediata, tipo 1, que es por la IgE. Tipo 1 es por la IgE. Ya, ejemplo, las rinitis, ¿no? Por ejemplo, te entra polvo a la nariz, te produce rinitis. O las personas que son asmáticas, o tienen contacto, se pone una pulserita en la piel, le produce una reacción en la piel, o un arete, le produce una reacción en la oreja. Eso es dermatitis, urticarias, alergias. Eso es hipersensibilidad de tipo 1, mediada por inmunoglobulina E. ¿Ya? Mediada siempre por la inmunoglobulina E. Acuérdense de eso. ¿Ya? Hipersensibilidad inmediata. La de tipo 2 es mediada por anticuerpos. Por anticuerpos. Generalmente autoanticuerpos, o sea que atacan lo propio. Atacan lo propio. A tejidos propios, lo cual no debería ser. ¿No? No debería ser. ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo sería los anticuerpos de la madre que ataca al recién nacido en la eritroblastosis fetal. Esa es una reacción mediada por anticuerpos, de tipo 2. ¿Ya? Todo lo que es mediado por anticuerpos es de tipo 2. ¿Ya? Tenemos entonces ejemplos de enfermedades mediadas por anticuerpos, la miastenia gravis, donde hay anticuerpos que destruyen a los receptores de acetilcolina. Creen que es un antígeno y lo destruyen. O las anemias hemolíticas, donde los anticuerpos creen que el glóbulo rojo es algo extraño y destruye la membrana del glóbulo rojo. O las púrpuras trombocitopénicas, donde los anticuerpos piensan que la membrana de la plaqueta es extraña y la destruye. O en las vasculitis, contra el citoplasma de neutrófilos. O en el síndrome de Gotts-Pasteur, donde atacan la membrana basal del pulmón, del riñón. O sea, son anticuerpos que están dirigidos contra estas estructuras propias del cuerpo. ¿No? Es una respuesta autoinmune. Es una respuesta autoinmune. ¿Ok? Después tenemos la hipersensibilidad de tipo 3, mediada por complejos inmunes. O sea, después que ya se une el antígeno con el anticuerpo, se forman los complejos inmunes. Estos se producen en una cantidad excesiva y no son limpiados porque deberían ser eliminados, pero no se eliminan y comienzan a acumularse en los tejidos. Estos complejos pueden ser autoantígenos o antígenos externos, también pueden ser unidos a anticuerpos, pero la cosa es que se acumulan en los tejidos. Y eso activa el complemento.
activa el complemento y produce reacción inflamatoria y se produce toda una enfermedad sistémica por esta acumulación de complejos antígeno-anticuerpo. Ya, todo lo que es por acumulación de complejos antígeno-anticuerpo, mira, circulantes, es hipersensibilidad de tipo 3, ¿no? Mediada por complejos inmunes. Ejemplo, la glomerulonefritis postestreptocócica, donde se acumulan estos antígenos unidos a la pared del estreptococo. En la poliarteritis nodosa se une el antígeno de hepatitis B, y el lupus eritematoso, donde se depositan los complejos en el ácido, en el ADN de las células, en las nucleoproteínas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ok. Y la hipersensibilidad retardada, que es la de tipo 4. La de tipo 4, ¿no? Donde hay linfocitos T autorreactivos o específicos. Hay macrófagos activados, intervienen células endoteliales, ¿no? Ok, y con frecuencia se produce fibrosis del tejido, por efecto de citoquinas, ¿no? Y otros factores, ¿no? Los linfocitos T, en este caso liberan linfoquinas. Estas linfoquinas o citoquinas inducen respuesta inflamatoria, eso activa a macrófagos que liberan a su vez otros mediadores inflamatorios. Y estos anticuerpos que se producen es contra antígenos celulares fijos o antígenos de tejidos que son comúnmente autoanticuerpos. Y con menor frecuencia son producidos contra antígenos extrínsecos también. Bueno, tenemos la hipersensibilidad de tipo 4, hipersensibilidad de contacto se llama, hipersensibilidad de tipo tuberculina, hipersensibilidad granulomatosa, ya recibe esas denominaciones, ¿no? Y enfermedades donde se puede manifestar este tipo de hipersensibilidad es enfermedad de Crohn, la lepra, la tuberculosis, la sarcoidosis, enfermedad por esquistosoma. En ellos se presenta este tipo de hipersensibilidad donde hay depósito de tejido fibroso, más que todo. Depósito de tejido fibroso, tejido granulomatoso. Ya. Finalmente también tenemos que mencionar la respuesta inmune contra células neoplásicas, que el linfocito T helper ayudan a reconocer estas células neoplásicas. Y finalmente la célula neoplásica va a ser destruida por el linfocito NK, natural killer, ¿no? La célula dendrítica y el linfocito TCD4 están muy relacionados también. La célula dendrítica, por ejemplo, le presenta antígenos al CD4. Por ejemplo, el antígeno del HIV, del virus del SIDA, es presentado por una célula dendrítica frente al CD4 a nivel de los ganglios linfáticos. Y eso inicia una respuesta inmune, con formación de anticuerpos, células citotóxicas, ¿no? Eso puede demorar de 1 a 6 meses. Pero la respuesta es débil. ¿Por qué? Porque las células CD4 comienzan a ser destruidas. Ese es lo característico de la infección por HIV, que las células CD4 comienzan a ser destruidas. Por el HIV. Entonces, al ser destruida la CD4 ya no habría esta respuesta inmune frente a la infección por el virus, ¿no? Entonces, al ya no haber esta respuesta, por ejemplo, acá ve, el HIV ingresa unido a la célula presentadora lo presenta al CD4, y luego hay replicación viral en los tejidos linfoides, y por destrucción de la célula CD4, luego la respuesta inmune ya va a ser insuficiente. La respuesta inmune es insuficiente, la infección se vuelve crónica, persistente, ¿no? Y esta producción de citoquinas hace que más bien se siga replicando el HIV. Ya, se sigue replicando el HIV. Y la cantidad de CD4 comienza a disminuir. Entre más replicación de virus haya, la cantidad de CD4 comienza a disminuir. Y cada vez entonces la respuesta inmune no va a ser, va a ser menor,
no va a ser suficiente. Y eso, como ya no hay respuesta inmune, hace que los virus se sigan replicando más y más. Y poquito a poquito se va destruyendo más y más el sistema inmune. Por eso que las personas infectadas por HIV son personas que ya no pueden, que su sistema inmune no reacciona adecuadamente y son propensas a cualquier otra infección y se mueren por cualquier otra infección porque su sistema inmune está bien disminuido, bien destruido. Por eso se habla de una inmunodeficiencia, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Por el HIV. ¿De acuerdo? Entonces, una pregunta de examen también podría ser delegada, por ejemplo, en la hipersensibilidad, ¿qué inmunoglobulina media la hipersensibilidad de tipo 1? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué inmunoglobulina participa en la hipersensibilidad de tipo 1? ¿Cuál sería la respuesta? La IgG. Bien. Otra pregunta también podría ser, delegada, otra pregunta podría ser también en la anemia hemolítica, donde hay destrucción de los glóbulos rojos, ¿qué tipo de hipersensibilidad es? ¿Qué tipo de tipo 2 que es mediada por anticuerpos, ¿no? La hipersensibilidad de tipo 2 es mediada por anticuerpos, autoanticuerpos, ¿ya? Tipo 2. ¿Ve? Ya tenemos varias preguntas delegadas para el examen del jueves. ¿Qué te parece? No te puedes quejar, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya son las 11 en punto. La delegada me pidió que sea puntual en el término de la clase. Estamos cumpliendo, delegada, ¿ya? Listo. Ya pueden entonces conectarse con su otra clase. Ya, jóvenes, entonces conmigo será hasta otra oportunidad. Ya, que pasen un buen domingo. Cuídense. Gracias, profesor. Chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, profesor. Profesor. Gracias. Ahí te paso, delegada, el PPT, ¿ya? Te paso el PPT a tu WhatsApp, ¿no? Ah, ya, el corregí. Muy bien, muy bien. Perfecto, delegada, perfecto. Está en todas las delegadas, está en todas. Buena delegada tiene, ¿no? Ya, chicos, chao.